Bueno, estudio del libro del profeta Isaías. Ahí tiene el año, agosto 2020. Centro Lírico El Cenáculo, nuestra amada iglesia. Pastor Esaú Pérez. Ese soy yo. Vamos a tener un estudio o una introducción de las generalidades de este libro. Lo primero es que el libro de Isaías no solamente fue escrito por Isaías. Es más, la primera parte del libro, que más adelante vamos a ver cuáles son las dos partes, fue escrita por él y por sus discípulos. Algunos capítulos son anónimos, especialmente la segunda parte del capítulo 40 en adelante, que también no se menciona al profeta y son profecías cuando ya el pueblo de Judá había salido del cautiverio de Babilonia, y en ese tiempo ya había fallecido Isaías. Por eso el autor del libro no es solamente Isaías, sino que es Isaías, sus discípulos y algunos escritos anónimos. El tema de este libro es juicio y salvación. Es el tema general del libro de Isaías. La fecha en que fue escrito este libro fue en el año 700 al 680 antes de Cristo, y estamos hablando aproximadamente de 20 años, que en 20 años se escribió este libro, especialmente la primera parte, ¿verdad? La primera parte, que es del capítulo 1 al 39, ya la segunda parte del capítulo 40 hacia el 66 no se tienen fechas específicas, porque como les repito, son escritos que ya hablan sobre la nación del sur, que estamos hablando de Judá, que en este sentido Judá había sido cautivo a Babilonia, y ya había regresado prácticamente, y se mencionan ahí algunos eventos en los cuales Isaías ya no estaba en vida. Tiene 66 capítulos, y por eso es conocido este libro como la pequeña Biblia, porque nuestra Biblia tiene 66 libros. Y resulta que Isaías tiene 66 capítulos. Por eso es conocido como la pequeña Biblia. Y tiene en su totalidad 1291 versículos, un aproximado de casi 20 versículos por capítulo. Estas son algunas generalidades. Otras generalidades del libro es que tiene 3 subtemas. El primer subtema es las profecías de juicio y reproche, que incluyen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 35. Luego la segunda parte o segundo subtema es la historia de Ezequías, que va del capítulo 36 al 39. Y la tercera parte o subtema, perdón, no son partes, son subtemas, sería las profecías de salvación y esperanza, desde el capítulo 40 al 66. Otras cosas que debemos de saber es de que Isaías empezó a profetizar en el tiempo de estos reyes, Pecaía, Peca y Oseas, que fueron los últimos reyes del reino del norte, es decir, el conocido como Israel, o conocido también como Samaria, conocido también como Efraín, que fue prácticamente desarraigado o disperso por el imperio asirio. Entonces Isaías empezó a profetizar antes de la caída de Samaria, es decir, antes de la caída del reino del norte. Y ahí tenemos la caída de Samaria, que fue en el 722 antes de Cristo. Y el ministerio profético de Isaías empezó en el año 700. Por eso vemos nosotros ahí a esos reyes del norte, Pecaía, Peca y Oseas. Y los reyes de Judá en el tiempo de Isaías fueron Azarías, Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. ¿Por qué tengo subrayado a Acaz? Porque Acaz era el rey de Judá cuando cae Samaria.
Después de Acaz todavía hubieron otros reyes, Ezequías, Manasés, Josías, Sennacherib, y así varios reyes que duraron hasta la caída de Judá, que estamos hablando del 586, que cae Judá, al 538, 70 años de cautiverio. Estas son algunas generalidades en las cuales debemos de ubicarnos para entender un poco la parte o el trasfondo histórico. Los profetas contemporáneos de Isaías, ahí me equivoqué con una tilde, no es bueno, sí es Miqueas, pero sin la tilde. Miqueas y Oseas eran los profetas contemporáneos de Isaías, es decir, profetizaron en la misma época estos tres profetas, Isaías, Miqueas y Oseas. Algunos datos biográficos del profeta para que entendamos algunas cosas del profeta Isaías. Su nombre significa Jehová es salvación. ¿Ya se lo aprendió? El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Su ministerio dice que fue en el reino del sur, es decir, en Judá, en el siglo 8 antes de Cristo. Estamos hablando en el año 700. Luego, otro dato importante es que fue hijo de Amós, del profeta Amós. O sea, era descendiente de profetas. Tenía estas cualidades, era un profeta, era un orador, era un poeta y era un escriba. Nace en Jerusalén en el 765 antes de Cristo. A los 35 años después, él inicia su ministerio profético. Murió aserrado. Se cree que el rey Manasés lo mató en el 695 antes de Cristo. Prácticamente vivió 70 años. Otras cosas de Isaías. Se cree que fue primo de Osías y pariente de los reyes de Judá. Osías fue rey de Judá. Todos los descendientes de Osías, después de Osías, prácticamente eran parientes de Isaías, porque Osías era primo de Isaías. Fue llamado el príncipe de los profetas por el legado profético a su nación. Isaías es mencionado, es el profeta que más se menciona, es el profeta que más se menciona en el Nuevo Testamento y al cual hacen referencia muchos de los escritores del Nuevo Testamento. Por eso es llamado el príncipe de los profetas. A ver, dos cosas que no se nos deben de olvidar. ¿Qué significa Isaías? Aquí en casa nadie respondió. Otra vez, ¿qué significa Isaías? No me están poniendo atención, los voy a regañar. Significa Jehová es salvación o Jehová salva. ¿Cuál era el título que le daban al profeta? El príncipe de los profetas, por el legado que dejó a su nación. Tuvo dos hijos, Sear-Jasub, que significa un remanente volverá, y Maher-Salal-Hasbaz. Ya puedo hablar hebreo. El despojo se apresura. Eran nombres proféticos que se le ponían a los hijos de los profetas. Ahí está el significado de los dos hijos de Isaías. Fue un fuerte opositor a la alianza con los pueblos paganos. El reino del norte quiso hacer alianza, o no sé si hizo alianza, porque ese es otro estudio que debemos de ponerle atención. Uno de los dos reinos quiso hacer alianza con Asiria para atacar al otro reino. Pongámoslo de esta forma. Mi reino vecino, descendientes de Abraham, separados en dos reinos, eran enemigos, eran hermanos, pero eran enemigos. Y para destruirse entre ellos, uno de ellos quiso hacer alianza con Egipto y el otro quiso hacer alianza con Asiria. Pues a esto se oponía Isaías, porque Dios había dicho que no se hiciera alianza con los pueblos paganos. Entonces, Isaías fue un fuerte opositor a estas alianzas y siempre la palabra de Dios venía a él y le profetizaba a los reyes
que no hicieran tal cosa, ¿verdad? La división del libro, lo que les hablaba que Isaías prácticamente tiene dos partes, así como Zacarías. Si ustedes recuerdan, hablando de Zacarías, Zacarías sí fue el autor de todo el libro de Zacarías, pero lo escribió en dos partes. La primera parte del capítulo 1 al 8, cuando él estaba joven, iniciando su ministerio profético. Y la segunda parte del 9 al 14 la escribió cuando ya era un anciano. Ahora, el libro de Isaías también se divide en dos partes. La primera parte, dicen los eruditos, le dividen el libro de Isaías en dos partes. Es del capítulo 1 al 39, que fue escrito por Isaías y sus discípulos. Y el capítulo 40 al 66, varios autores, siglo y medio después de la muerte de Isaías, están estos escritos. Esa es la división del libro de Isaías. Quizás, no sé si voy demasiado rápido, pero estas son generalidades que debemos de tener un poco de conocimiento. Si quieren que me detenga un poquito o que explique algo sobre lo que estamos hablando, escríbanle ahí a Abby o a mi esposa y ellos me van a decir, el hermano tal pregunta sobre por qué esto, por qué lo otro. En los comentarios, ahí ustedes pueden comentar y Brenda o Abby o Caleb van a ver esos comentarios y me van a decir. También Valerie puede verlo. Propósitos del libro de Isaías. El primer propósito, confrontar a Judá y a las naciones vecinas sobre el pecado y el juicio. Ese era uno de los propósitos del por qué Dios le reveló a través del Espíritu Santo, a través de visiones, a través de sueños, a Isaías. Confrontar a Judá y a las naciones vecinas sobre el pecado y el juicio. ¿Por qué se dice Judá? Porque este era el reino del sur, porque Israel ya estaba pronto prácticamente, bueno, en los primeros capítulos le habla directamente a los dos reinos, a las 12 tribus, porque como decíamos, Isaías empezó a profetizar antes de la caída de Samaria, es decir, antes que el reino del norte fuera llevado cautivo y disperso por los asirios. Recuerden ustedes que las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivos en el 722 por Asiria. Y Asiria era uno de los peores imperios que no permitía que ningún pueblo conquistado mantuviera sus costumbres ni su religiosidad. Entonces, el reino del norte, conocido como Israel o como Samaria o como Efraín, prácticamente fue disuelto, disperso por todas las naciones en el 722. Y el profeta Isaías empezó a profetizar aproximadamente en el año 700, o sea, estamos hablando 22 años más o menos. Ahí se cree eso, ¿verdad? Pero la mayor parte de las profecías ya es una confrontación con Judá, las otras dos tribus. Estamos hablando de Benjamín y de Judá, las dos otras tribus que conformaron el reino del sur. Entonces, este es uno de los propósitos del libro de Isaías. Otro de los propósitos es las profecías de esperanza al remanente del pueblo de Dios que se dan en el libro de Isaías. No solamente hay juicio, no solamente hay confrontación, sino que hay esperanza. Y esta esperanza, profecías de esperanza que se dan en el libro de Isaías, especialmente son para el pueblo que no se contaminó, que a pesar de tanto que se les asediaba o amenazas de muerte, se mantuvieron fieles. Y siempre hubo un remanente, siempre hubo alguien que se mantenía fiel al Señor. Entonces hay profecías de esperanza del remanente del pueblo de Dios. Y de estos tres temas, y el tercer propósito, perdón, era profetizar sobre la venida del Mesías. De estos tres propósitos nosotros debemos de aprender. Y debemos de tomar la palabra de Dios, y hablando del libro de Isaías,
tomar esta confrontación que le hace Dios a su pueblo, porque ahora nosotros somos pueblo lavado con su sangre, y nos hace esa confrontación sobre el pecado. Algunos podríamos decir, sí, pero todo lo que menciona de pecado ahí del pueblo de Israel, eso no va conmigo. Sí, hermano, pero somos pecadores. Y más de alguna de esas cosas, sí, son razón para que Dios nos confronte. Y por supuesto el pecado. Y tomar en cuenta que el juicio de Dios vendrá sobre nosotros si no hay arrepentimiento. Y no habrá esperanza si no somos parte del remanente. Nosotros debemos de ser parte de ese remanente del pueblo de Dios que se mantiene fiel, para que cuando el Señor venga diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y las profecías sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunas características especiales de este libro. Fue escrito en la forma poética hebrea, llena de belleza, poder y versatilidad, como ninguna otra obra. Ningún otro escrito ha podido superar la forma poética en que fue escrita este libro. Este libro por eso tiene esa característica especial. Otra característica especial es que Isaías también es llamado el profeta evangélico. ¿Por qué? Por presentar el evangelio de Jesucristo claro y completo. Es el libro profético del Antiguo Testamento que más habla del ministerio evangelizador de Jesucristo. Característica especial de este libro. Otra característica especial de este libro, que aparece la versión única y profética de la cruz en el capítulo 53. Para mencionarles algo más, él herido fue por nuestras rebeliones. Eso está escrito en una forma poética, hablando del evento de la cruz. Otras características especiales, libro profético, teológico y extenso que retrocede en el tiempo desde la creación. Ahí vemos nosotros en el 42.5, en el 65.17, en el 66.22. Hace referencia a escritos de allá de Génesis, la caída de Satanás, o sea, conocido como Luzbel, ¿verdad? El ángel de luz, la describe ahí en el libro de Isaías y habla de Sodoma y Gomorra, que son prácticamente eventos históricos en los cuales Isaías retrocede, recordándolos y poniéndolos como ejemplo. Es una de las características especiales del libro de Isaías. Otra característica especial, destaca la majestad y la santidad de Dios como ningún otro libro. Dios es santo. Y Isaías destaca esa santidad y esa majestad como ningún otro libro de la Biblia. Por eso es bien agradable y bien lleno de satisfacción el leer el libro de Isaías. También usa la palabra salvación 3 veces más que los otros libros. Es decir, de un 100%, los otros libros hablan de la salvación en un 30%. Cuando Isaías lo completa, ¿verdad? Isaías lo habla al 100% y los otros libros al 30%. Habla sobre la salvación. Por eso Isaías es conocido como el príncipe de los profetas y además es conocido como el evangelista, ¿verdad? Otra de las características especiales es uno de los libros junto a Deuteronomio y los Salmos que más se citan en el Nuevo Testamento. Estos tres libros, Isaías, Deuteronomio y el libro de los Salmos, son los que más se mencionan en el Nuevo Testamento. En otras palabras, Isaías es el único libro profético que se menciona más que otros en el Nuevo Testamento. Solo veamos algunos libros
del Nuevo Testamento en donde Isaías es citado, porque son muchas las citas bíblicas. En los evangelios, Isaías es mencionado desde el nacimiento de Juan el Bautista, y se menciona muchas veces en los evangelios. Jesucristo mismo lo mencionó varias veces. Pablo lo menciona en una vasta gama de citas bíblicas en sus cartas. En el libro de Hechos también aparece, en el libro de los Hebreos, en Judas, Primera de Pedro y en Apocalipsis. Imagínense cómo es mencionado Isaías en el Nuevo Testamento. Vamos ahora con el estudio del capítulo 1. Veamos el capítulo 1. Capítulo 1 se divide en 3 partes. La primera parte, una nación pecadora, versículos del 1 al 9. Vamos a leer el versículo 2 al 4 y usted en su casa puede leer los demás versículos o todo el capítulo. Yo le invito, amado hermano, a que usted pueda leer todo el libro de Isaías, que no solamente me deje a mí leyéndolo aquí, ¿verdad? Entonces vamos a leer Isaías capítulo 1. Oí cielos y escuchad, versículo 2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. La primera parte, Dios está sacándole en cara, digámoslo así, al pueblo de Israel su pecado. Y aquí en este versículo 3, hermanos, se está refiriendo a las 12 tribus. Veamos la primera explicación de este capítulo. Todo lo escrito en el libro de Isaías es inspirado y dado por el Espíritu Santo, porque cuando empieza el versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós. En otras palabras, una visión recibida directamente desde el Espíritu Santo. El pueblo de Israel había recibido el pacto de Dios, sus leyes. Sin embargo, llevaban una vida pecaminosa. Y esto no nos debe de pasar a nosotros. Amén. Conocemos las leyes de Dios. Conocemos sus promesas. Conocemos sus pactos. Sabemos cómo andar. Entonces, alejémonos del pecado. Y así vamos a tener seguridad de la vida eterna. Amén. En el versículo 3, cuando habla de Israel, se refiere a las 12 tribus. Y por eso lo leímos en el versículo 3. El buey conoce a su señor y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, volvieron atrás. Y también esta palabra hermosa, y por eso está en mayúscula, al Santo de Israel, aparece 25 veces en Isaías. Además aparece la palabra santo 5 veces más, o sea, 30 veces aparece en Isaías destacando la santidad de Jehová. En los versículos 7 al 8 se relata el destierro de las 10 tribus y ahí podemos nosotros leerlo. Del 7 y el 8. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Está hablando
del destierro de las 10 tribus, y al mismo tiempo está profetizando que la ciudad santa, Jerusalén, también le pasará lo mismo. Dios siempre guarda y protege a los fieles. Y ahí está hablando del remanente, ¿verdad? En los versículos siguientes podemos nosotros leerlo. Y si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahí está hablando de un remanente fiel. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, está hablando de que siempre hay un remanente que se mantiene fiel al Señor. Veamos la segunda parte del capítulo 1, el llamamiento al arrepentimiento. Esto se encuentra en los versículos 10 al 20. Hermanos, Dios siempre nos llama al arrepentimiento. De diferentes formas. Siempre nos extiende su mano. Pero nosotros siempre, hermanos, nos inclinamos hacia el pecado. Siempre buscamos el mal. Debemos de esforzarnos por serle fiel al Señor. Amén. Isaías compara a Israel con Sodoma y Gomorra, versículos 10 y 12, 10 al 12. Pero especialmente en el 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjese que aquí Sodoma y Gomorra ya no existían. O sea que Israel está siendo comparado con Sodoma y Gomorra. ¿Qué pecado tan grande tenía Sodoma y Gomorra que fue prácticamente desarraigada de la tierra? Nadie supo más de Sodoma y Gomorra. Por ahí yo leía unos documentales de que prácticamente estaban bajo el mar de, creo que el mar muerto, sí, el mar muerto. Estaba soterrada esas ciudades. Y entonces eso mismo le iba a pasar, o así de esa manera estaba siendo comparado Israel. Increíble, ¿verdad? No sé con qué me compara el Señor a mí, siendo yo un pecador, pero la esperanza que tengo es que la sangre de Cristo me limpia, y esa debe ser nuestra esperanza siempre. Amén. Otra cosa a destacar en la segunda parte del primer capítulo es que una vez más Dios expresa que obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Se recuerdan ustedes en 1 Samuel 15:22? Cuando Saúl quería ofrecerle sacrificio al Señor para que lo perdonara, para que no le quitara su reinado. Aquí una vez más Dios le dice a su pueblo que Él está cansado de eso. Veámoslo en el versículo 11. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es decir, el Señor ya estaba cansado de los sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios que nosotros hacemos el día de hoy? Bueno, algunos otros ni siquiera eso hacen. Algunos, hoy estamos rompiendo récord, hermanos. Nunca habíamos tenido menos de 20 conectados. Hoy solo hay 19. No sé si llegó en algún momento a 20, porque no todos permanecen conectados. Pero hacen el esfuerzo, apartan el espacio, un sacrificio para algunos. Cuando nos congregamos y cuando nos volvamos a congregar, algunos se esforzaban, hacían el sacrificio de llegar a los cultos. Aunque sea cansados, hacían el sacrificio de llegar a los cultos. Y está bien, Dios premia ese esfuerzo. Pero muchos lo hacían no porque querían estar en la presencia del Señor, sino para que vean que yo voy a los cultos. Mis palabras no le hagan ruido a todos, ¿verdad? Entonces Dios está cansado de los sacrificios, le está diciendo una vez más, después de habérselo dicho allá en el tiempo de Saúl. Una vez más se los dice aquí en el tiempo de Isaías. Dios no quiere sacrificio. Y hoy nos está recordando a nosotros que no quiere sacrificio. Lo que quiere es obediencia. Amén. Repítalo conmigo. Obediencia. Otra vez. Obediencia es lo que quiere el Señor.
Otra cosa que podemos aprender del versículo 10 al 20, que es un llamado más a que busquemos ser limpios y nos alejemos del pecado. Versículo 18. Ahí está. Venid luego, dice. Dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor, antes de mandar juicio, nos dice que nos arrepintamos, como pasó con Nínive, que mandó un juicio y les avisó: arrepiéntanse, porque viene un juicio. El pueblo completo se arrepintió y fue perdonado. Pero el pueblo de Israel se le ofrecía perdón, se le decía: arrepiéntete. Tal vez Jehová hace cambiar su parecer sobre el juicio que viene. Pero no, Israel y Judá siguieron en sus delitos y pecados, como muchos hoy en este día, en este tiempo. Siguen en los delitos y pecados. Lo voy a decir así mejor. Seguimos en los delitos y pecados y no tomamos el ofrecimiento de perdón que el Señor nos ofrece. Ya llegamos a 21. Aleluya. La tercera parte del capítulo 1, versículos 21 al 31. Juicio y redención de Israel. Aquí en estos versículos se relata el juicio a las naciones. Dios promete eliminar la iniquidad de su pueblo. Primero, Dios nos va a hacer una limpia. No sé si es la palabra correcta en este momento para utilizarla, pero Dios nos va a limpiar con su sangre, la sangre de su Hijo. Promete restaurar al remanente arrepentido. ¿A cuál remanente, hermano? Al arrepentido, al que se aleja del pecado. También aquí en estos versículos hay una profecía de la restauración de Jerusalén. Y esto está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer algunos versículos en donde está esta promesa. Sión, versículo 27. O empecemos mejor desde el 24. Leámoslo. La profecía de restauración de Israel. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, juicios contra las naciones. Me vengaré de mis adversarios, segunda venida de Jesucristo. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, limpieza del pueblo de Israel, de su pueblo, también de nosotros. Y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, la nueva Jerusalén. Amén. Lucha. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Hermanos, si te has alejado del Señor, regresa. Amén. Regresa a Cristo, como lo decíamos el domingo, ¿verdad? Muchos le han hablado al pastor, no de esta iglesia, de otras iglesias. Ya llegamos a 22. De otras iglesias le han llamado y pastor, ya no cuente conmigo, ya no voy a ir a la iglesia cuando abran las iglesias, ¿verdad? Gracias a Dios a mí no me han llamado, pero he oído por ahí algunos comentarios de algunos hermanos que dicen: yo he oído, hermano Esaú, que algunos dicen que ya cuando nos volvamos a congregar ya no van a ir a la iglesia. No sé si van a agarrar para otra iglesia, ¿verdad? Porque lastimosamente algunos no son fieles al lugar donde nacieron, pero Dios conoce los corazones. Pero qué terrible es que te alejes del Señor. Y aquí está una profecía. Llegamos a 23, hermana Brenda. Aleluya. Aquí está una profecía que dice que vamos a ser restaurados, que vamos a ser limpios, pero el que no se arrepienta, el que se aleje de Jehová, será consumido. También el 29 dice: entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os enfrentarán los huertos que escogiste, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan aguas, y el fuerte será
como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Hablando del juicio final para los que no nos arrepintamos. Bueno, los que no se arrepientan, porque yo quiero arrepentirme. Y luego ahí está una vez más relatando en esos últimos versículos que los que se vuelvan a Jehová serán salvos y los que no se vuelvan a Jehová serán destruidos. La gloria sea para el Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Si nos hemos alejado del Señor, volvámonos a Él. Si hemos dejado de orar, si hemos dejado de leer la Biblia, volvámonos al Señor a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Sé de algunos, bueno, no sé de algunos, no me he podido contactar con ellos. Hoy que salí un momento, andaba pensando en los hermanos que no me he podido comunicar y les he llamado, quizás han cambiado de celular o me han bloqueado, a saber, ¿verdad? Así que para los que están viéndonos ahorita y para los que verán posteriormente este video o este estudio, el consejo final es: volvámonos a Jehová nuestro Dios. Alejémonos del pecado. La gloria sea para el Señor. Ya la mayoría de ustedes vieron los anuncios, pero se los recuerdo, mañana iniciamos con las guías familiares del libro de los Salmos. Les voy a mandar un video en donde me van a ver otra vez, dando una pequeña introducción al libro de los Salmos, explicando la estructura del libro de los Salmos. Ese será un video para que todos lo puedan ver en familia. Y luego les mandaré la guía del capítulo 1, que es la que van a estudiar en el altar familiar, del día de mañana, miércoles. El día jueves, culto general, nos estará predicando uno de nuestros diáconos. El viernes, altar familiar una vez más y oración a las 10 de la noche. Le invitamos a que se conecte todos los viernes a las 10 de la noche. Sábado, culto juvenil, en donde están participando todos los jóvenes actuales y los jóvenes de la década pasada. Todos los hermanos están participando en el culto de jóvenes. Gracias, jóvenes, por dar oportunidad a que podamos participar todos en el culto de jóvenes y así poder ver a nuestros hermanos. Nos alegró ver a la hermana Rosita Umaña el sábado, que ella estuvo dándonos la apertura. Bien linda nuestra hermana Rosita Umaña. Así que el sábado a las 7, culto de jóvenes. Y el domingo, culto misionero. No olvide llevar sus ofrendas o diezmos a la iglesia, depositarlos en la cuenta de la iglesia. Les amo en Cristo. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos por el estudio de tu palabra de esta noche. Gracias, Señor, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del pecado. Ayúdanos, Señor, a poder quitar de nosotros todo aquello que a ti no te agrada. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Límpianos una vez más con tu sangre, Señor. Bendigo las familias, Señor, de la iglesia. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron conectados en esta noche. Y aquellos que no lo pudieron hacer, Señor, bendícelos. Y aquellos que no quisieron conectarse, Señor, también bendícelos. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. Que esta noche sea agradable para todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.